sobre la educación. Soy muy educado, conozco palabras, tengo las mejores palabras. Démosle la bienvenida al representante Sean Patrick Maloney de Nueva York, unido con los copresidentes del caucus de LGBT, el representante David Cicilline de Rhode Island, el representante Matt Buchanan de Wisconsin, el representante Mark O'Connor de California y Sarah McBride. Buenas noches. Mi nombre es Sean Patrick Maloney. Yo soy el primer abiertamente gay elegido al Congreso del gran estado de Nueva York. Saben, la semana pasada, un orador en la convención republicana llamó la igualdad una distracción. ¿A quién le importa?, pregunta él. A mí me importa. Mi esposo Randy y nuestros 3 hijos, a ellos les importa. Estos líderes de LGBT conmigo acá en el escenario, en este auditorio, en el país, nos importan. Los autores de la Declaración de Independencia de este país, firmado aquí en Filadelfia, les importa. Los estadounidenses en Seneca Falls, Selma y Stonewall, a ellos sí les importa. Y a Hillary Clinton le importa también. Quiero contarles una historia. El 26 de junio del 2015, yo iba caminando al trabajo, pasando la Corte Suprema. Había un público afuera esperando la decisión histórica de matrimonio. Muchos de nosotros con esas noticias lloramos, pero luego, espontáneamente, cientos empezaron a cantar el himno nacional. Llamé a Randy. Apenas podía yo hablar. La verdad es que Randy y yo llevamos 24 años juntos. Te quiero, mi amor. 23 de esos años hemos estado criando hijos. Sí, nuestra familia es un poquito diferente, pero leemos los cuentos al acostarse de noche, lo mismo. Amarramos las trenzas de zapatos y revisamos la tarea de la misma forma. Proveemos el cariño y el consuelo igual, pero hasta ese día no éramos iguales ante los ojos de nuestra ley. Hasta escuchar el himno nacional, yo me di cuenta que nuestro amor ya no era menos, ahora éramos iguales. Es bello cuando su país se pone al día con uno. Y sus derechos básicos y toda su familia están en juego. Importa lo que pasa en esos edificios bellos con pilares de mármol. Importa lo que pasa en el país. Importa si a ellos les importa. Tenemos la opción. A Donald Trump no le importa a muchas familias. Está en contra de la igualdad del matrimonio. Él quiere ir a retrasar la historia. Cuando conocí a Hillary Clinton hace 24 años en Manchester, Nueva Hampshire, yo era un muchacho gay durmiendo en el sofá. Tenía temor de que quién era yo no estaba bien y que nadie iba a importarse por mí alguna vez. Y una mujer increíble que iba a llegar a ser la primera dama. Y a ella sí le importó. Y durante los otros 24 años ha seguido queriéndome a mí, a mi esposo, importando a nuestros hijos. Y nos ha visto. Y he visto cómo mis hijos la ven a ella, sabiendo que a ella le importa nuestra familia. La familia de ustedes, todas las familias. Y por eso nos tiene que importar esta elección. Ahora, quiero presentarles a Sarah McBride. Sarah McBride es una líder
con valentía. Ella es la primera persona de transgénero para presentarse ante una convención nacional. Ya llegó el momento de buena hora. Sara, es un honor hacer la historia contigo, porque somos más fuertes juntos. Gracias, tanto congresista. Muchas gracias. Mi nombre es Sarah McBride y yo soy una estadounidense transgénero muy orgullosa. Hace 4 años, yo me hice saber que era transgénero cuando era presidente de estudiantes en la universidad. Me dio miedo, yo pensé que mis sueños y mi identidad se excluían la una a la otra. Desde entonces he visto ese cambio y veo que el cambio es posible. Yo fui testigo de la historia cuando pude ayudar a mi estado de Delaware para ayudar a que aprobaran protecciones para la gente transgénero. Hoy veo este cambio en el trabajo que hace el caucus LGBT y en mi propio trabajo en la campaña de derechos humanos. Pero a pesar de nuestro progreso, todavía hace falta mucho más trabajo. ¿Seremos una nación donde solo existe una sola forma de amar, una sola forma de verse y una sola forma de vida? ¿O seremos quizás una nación donde todo el mundo tiene la libertad de vivir abiertamente y de manera equitativa? Una nación que es fuerte, más fuerte juntas. Esa es la pregunta en esta elección. Para mí, esta lucha por la igualdad se ha hecho cada vez más urgente cuando vi que mi futuro esposo Andrew estaba luchando contra el cáncer. Conocí a Andy, que era también un hombre transgénero luchando por la igualdad, y nos enamoramos. Y aún así, dentro del estado terminal de su enfermedad, ese hombre de 28 años nunca desistió en ese compromiso con nuestra causa y su creencia de que este país podía cambiar. Andy y yo nos casamos en el 2014. Y 4 días después de nuestra boda, él falleció. Haberlo conocido me hizo cambiar muchísimo. Pero antes de todo, el fallecimiento de él me enseñó que todos los días importa cuando hace falta crear un mundo donde todo el mundo puede vivir su vida en la máxima totalidad que pueda. Hillary Clinton entiende esa urgencia de nuestra lucha. Ella va a trabajar con nosotros para poder aprobar esa ley de igualdad y también la violencia contra las mujeres y también evitar la epidemia de VIH de una vez por todas. Hoy, en los Estados Unidos, LGBTQ, esa población todavía se ve odiada, que vive tanto en todas partes. Muchos todavía luchan solamente para sobrevivir. Pero yo creo que mañana puede ser diferente. Mañana podemos ser respetados y protegidos, especialmente si Hillary Clinton es nuestra presidenta. Y por eso es que yo me siento orgullosa de decir, yo estoy con ella. Gracias a todos. Muchas gracias.